Esa gorda todavía no sabe que vacié su cuenta bancaria y pedí el divorcio, le dijo mi marido a su madre, burlándose de mí. Yo sonreí en silencio. 5 minutos después, un mensajero tocó la puerta con unos documentos. Mi suegra empezó a temblar al ver que la cuenta que habían vaciado era realmente. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Elena Duarte tenía 32 años y la costumbre de planificar cada detalle de su vida. Arquitecta, meticulosa, amante del orden y del silencio, creía que la estabilidad era el mayor logro que podía tener una persona. Esa mañana había salido temprano de su oficina en Polanco, con el rostro cansado y los ojos cargados de insomnio. Había pasado las últimas semanas trabajando en un proyecto que la tenía agotada. Pensó en ir a comer con su esposo, Mauricio, pero la reunión con el inversionista se canceló a último momento, y decidió regresar al departamento que compartían desde hacía 6 años. En un edificio moderno al norte de la ciudad. La lluvia caía con fuerza sobre los cristales del auto. Encendió el limpiaparabrisas y observó el reflejo de los faros en el asfalto mojado. Se sentía vacía, como si algo invisible pesara en el aire. La radio sonaba con una canción que hablaba de promesas rotas, y por un instante, su mente se quedó fija en esa letra. Había algo en su vida que últimamente no encajaba, pero no sabía qué. Cuando estacionó en el garaje, notó un coche conocido, el sedán gris de Doña Teresa, su suegra. Frunció el ceño. No era raro que la mujer los visitara, pero lo hacía siempre los domingos, nunca un jueves. Se bajó del coche con una carpeta en la mano, cerró la puerta con cuidado y subió en el ascensor. El edificio olía a café recién hecho y a humedad. Al llegar al piso, introdujo la llave en la cerradura y giró lentamente. Escuchó risas, y la voz de Mauricio se mezcló con la de su madre. Por costumbre, iba a anunciar su llegada, pero algo en el tono de esa risa la detuvo. No era la risa relajada de alguien que conversa, era la risa nerviosa de quien se siente triunfante. Elena empujó la puerta lo suficiente para abrir una rendija. Desde el pasillo podía ver la silueta de su esposo, de espaldas, con una copa de vino en la mano. La televisión estaba encendida en silencio. Doña Teresa estaba sentada en el sofá, con una blusa beige y un collar de perlas que brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. «Mamá, ya está hecho», dijo Mauricio con una sonrisa arrogante. «Retiré todo hace 3 días. $155,000. Ni siquiera revisó la cuenta. Ya sabes que siempre confío en mí con el dinero». Doña Teresa asintió despacio, cruzando las piernas con una elegancia que a Elena siempre le había parecido forzada. «Eres un muchacho inteligente», dijo la mujer. «Te dije que no te apresuraras cuando te casaste con ella. No era de tu nivel, hijo. Pero bueno, al menos aprendiste». Elena sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Todo su cuerpo se tensó. Quiso convencerse de que no estaba escuchando bien, que era algún tipo de malentendido, una conversación fuera de contexto. Pero la voz de Mauricio continuó, tan clara como el repiqueteo de la lluvia en las ventanas. «Presenté la demanda de divorcio el martes. En una semana le llegará la notificación. Va a enloquecer». Rió con un tono burlón. «Y lo mejor es que ya tengo todo planeado. Rebeca se muda conmigo al nuevo departamento el mes próximo». Elena se cubrió la boca con una mano para no soltar un gemido. Su mente empezó a girar. Rebeca. El nombre la golpeó como una piedra. Era la nueva diseñadora del despacho de arquitectura donde trabajaba Mauricio. Alta, delgada, con esa sonrisa que siempre parecía una invitación. Elena había notado las miradas entre ellos, las bromas, las comidas de trabajo. Pero jamás pensó que él sería capaz de algo tan cruel. Doña Teresa sonrió, satisfecha. «Esa muchacha sí es de tu talla. Educada, bonita, sin esas manías de tu esposa de querer tenerlo todo controlado. Y sin la obsesión de ser madre. Te lo dije desde el principio, una mujer que no puede darte un hijo no te conviene». Elena sintió una punzada en el pecho. Recordó las inyecciones hormonales, las noches de llanto en el baño, los exámenes médicos, los tratamientos caros que nunca dieron resultado. Recordó también la indiferencia de Mauricio, su distancia, sus palabras cortantes cuando ella intentaba hablar del tema. «No me presiones, Elena, el momento llegará», le decía.
Ahora entendía que el momento nunca había llegado porque él nunca lo quiso. Mauricio dejó la copa sobre la mesa. Rebeca no quiere hijos, mamá. Es perfecta. Ni dramas, ni obligaciones. Solo libertad. Las palabras lo perforaron todo. Elena apretó los puños hasta sentir las uñas clavarse en las palmas. El cuerpo le temblaba, pero no por miedo, sino por una mezcla de rabia, traición y una tristeza tan profunda que parecía venir desde su infancia. Doña Teresa aplaudió despacio. Eres igual que tu padre. Sabes cuándo cerrar un ciclo y seguir adelante. Sí, pero mi padre no tuvo que fingir tanto tiempo. Mauricio soltó una carcajada. Elena siempre se creyó más lista. La dejé encargarse de la decoración, de los gastos de la casa, para que se sintiera útil. Pobrecita, se va a derrumbar cuando se entere. Elena retrocedió un paso. La respiración le dolía. Su mente le gritaba que entrara, que lo enfrentara, que le arrojara a la cara todo su desprecio. Pero algo dentro de ella, una voz fría y racional, la detuvo. No iba a darle el placer de verla rota. No todavía. Se giró lentamente, cerró la puerta sin hacer ruido y caminó hacia el ascensor. Cada paso retumbaba en su cabeza como un eco distante. El reflejo en el espejo del pasillo le devolvió una imagen que no reconocía. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos, la boca apretada. Bajó las escaleras sin pensar, mientras afuera la lluvia seguía cayendo con violencia. Al llegar al auto, se quedó quieta unos segundos, mirando las luces difusas del estacionamiento. El corazón le latía con fuerza. Tomó el teléfono y buscó el número de Adriana Gómez, su mejor amiga desde la universidad. La voz de Adriana respondió al segundo tono. «Elena, ¿todo bien?» Elena intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo respiraba con dificultad. Finalmente logró decir, con la voz entrecortada. «Necesito verte. Es urgente». «¿Dónde estás?» «En el coche. Afuera de casa». Mauricio guardó silencio, tragando las lágrimas. Mauricio me robó. Adriana se quedó callada unos segundos. Luego, con tono firme, dijo: «Ven a mi despacho. Ahora mismo. Y no regreses a esa casa». Elena colgó. Encendió el auto y salió del garaje con manos temblorosas. Mientras conducía por las calles encharcadas, las imágenes se mezclaban en su cabeza, la risa de Mauricio, las palabras de su suegra, la voz burlona repitiendo esa gorda todavía no sabe. Le dolía el pecho, pero no de tristeza, sino de una indignación que crecía con cada kilómetro. Al llegar al despacho, Adriana la esperaba en la entrada, bajo su paraguas. La abrazó sin decir nada, y Elena se quebró por completo. Lloró como no lo hacía desde hacía años, con el cuerpo entero, hasta que se quedó sin aliento. «Te escucho», dijo Adriana, guiándola hasta su oficina. Elena contó todo. Las risas, la confesión del dinero, la otra mujer. Adriana la miraba con una mezcla de incredulidad y serenidad. Cuando terminó, la abogada se inclinó hacia adelante. «Escúchame con atención. Lo que él hizo no es solo una traición, es un delito si el dinero estaba en una cuenta compartida. Tú tienes derecho a la mitad». Elena la miró, aturdida. «¿Puedo recuperarlo?» «Sí, pero hay que actuar rápido. Mañana mismo presentaremos una demanda de medidas cautelares. Y quiero que me consigas todos los comprobantes que tengas de tus aportaciones. Transferencias, depósitos, lo que sea». Elena asintió. Por primera vez desde que escuchó aquella conversación, sintió un atisbo de control. ¿Y el divorcio? Si ya lo presentó, nos adelantaremos. Te vas a defender, Elena. No vas a dejar que se quede con lo que construyeron juntos. Adriana tomó su mano con firmeza. No tomes decisiones impulsivas. No lo enfrentes todavía. Él no debe saber que sabes. ¿Entendido? Elena respiró hondo. La palabra entendido salió como un juramento. Regresó a casa de su madre esa noche. No dijo nada. Se limitó a abrazarla largo rato. En su habitación, abrió una caja donde guardaba sus documentos personales y empezó a buscar los recibos del banco, los contratos, los papeles del préstamo. Cada documento era una prueba,
un pedazo de la historia que había construido con esfuerzo. Mientras los ordenaba, una parte de ella moría, pero otra empezaba a nacer. Cerca de la medianoche, recibió un mensaje de Mauricio. ¿Dónde estás? ¿Por qué no llegaste a casa? Tu mamá llamó. Lo leyó sin responder. Luego lo borró. Pasaron 2 días. Mauricio volvió a escribir, necesitamos hablar. No me hagas esto. Elena sonrió. Ahora era él quien no entendía. El tercer día, doña Teresa la llamó. Su voz sonaba artificialmente dulce. Hijita, Mauricio está muy preocupado. No sabe por qué desapareciste. Elena contestó con calma. Dígale que estoy bien. Y que sé todo. El silencio al otro lado fue breve, pero lo sintió pesado, denso. ¿De qué hablas? Preguntó la suegra. De los $155,000. Del divorcio. Y de Rebeca. La respiración de doña Teresa se cortó. Elena escuchó cómo la mujer trataba de recuperar el control. No sé quién te dijo eso, pero estás confundida. No lo estoy. Y dígale a su hijo que pronto recibirá una notificación judicial. Colgó. Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Esa noche, la lluvia volvió a caer sobre la ciudad. En el departamento de Polanco, Mauricio caminaba de un lado a otro, inquieto. Doña Teresa estaba sentada en el sillón, con el teléfono en la mano. ¿Qué quiere decir con que lo sabe? Preguntó él, al borde del pánico. No lo sé. Pero dijo algo sobre una notificación. La mujer tragó saliva. Mauricio, ¿no habrás dejado rastros? A ninguno, mintió él, mientras el sudor le recorría la frente. El timbre sonó. Un mensajero con chaqueta amarilla extendió un sobresellado. Entrega para el señor Mauricio Rivas. Él firmó sin leer y cerró la puerta. Al abrir el sobre, el color se le borró del rostro. Doña Teresa se levantó, alarmada. ¿Qué pasa? Mauricio la miró con los ojos desorbitados. Congelaron mis cuentas. Elena, en ese momento, estaba en su nueva habitación, en casa de su madre. Miraba la lluvia caer sobre los cristales. No sonreía, no lloraba. Solo respiraba. El silencio de la habitación era tan profundo que podía oír su propio pulso. Pensó en todo lo que había pasado, en las palabras que había escuchado detrás de aquella puerta, en las risas de su esposo y su suegra, en la sensación de vacío que sintió al bajar las escaleras. Afuera, el trueno retumbó. Elena se levantó, fue hasta la ventana y susurró. A veces, el silencio es el grito más fuerte que una mujer puede dar. Y en ese silencio, algo cambió para siempre. Elena se quedó unos minutos quieta frente a la ventana, observando cómo las gotas golpeaban el cristal y se deslizaban lentamente hasta perderse en el marco. Afuera, la ciudad seguía rugiendo, indiferente a su tragedia. Dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido. Su respiración era un hilo frágil entre la calma y el caos. Tenía el rostro sin lágrimas, los labios tensos y el corazón latiendo con una fuerza que parecía ajena a su propio cuerpo. Caminó hasta la cama, se sentó al borde y cerró los ojos. Por primera vez en años, el silencio no le daba miedo. Era su refugio, su escudo. En ese vacío comprendió algo esencial. No podía cambiar lo que Mauricio había hecho, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba. El teléfono vibró sobre la mesa de noche. Era un mensaje de Adriana. Te espero en el despacho mañana a las 8. Hay mucho que hacer. Elena suspiró. Guardó el celular en el bolso y se recostó sin apagar la luz. No durmió. El amanecer la encontró despierta, con la mirada fija en el techo, planeando sin saber por dónde empezar. El siguiente día amaneció gris, como si el cielo aún compartiera su confusión. Se vistió sin prisa, con ropa sencilla, un suéter beige y unos jeans. No se maquilló. Quería mostrarse tal como se sentía, cansada, pero viva. Desayunó con su madre, quien le sirvió café sin hacer preguntas. Era una costumbre entre ellas, el silencio significaba respeto. ¿Te quedarás unos días?, preguntó su madre finalmente, con voz suave. Sí, mamá. Solo necesito arreglar algunas cosas. La mujer asintió y le acarició la mano. No insistió.
Sabía que su hija no hablaba cuando el dolor era reciente. Elena condujo hasta la oficina de Adriana en el centro de la ciudad. El tráfico era lento, las calles húmedas reflejaban los semáforos como brasas apagadas. Cada parada en rojo le daba tiempo para repasar mentalmente la conversación del día anterior, y cada recuerdo era un golpe nuevo. Cuando llegó, Adriana le esperaba en el pasillo, con una carpeta en la mano y su habitual expresión serena. Llevaban años de amistad, y Elena sabía que detrás de esa calma había una mente aguda y una lealtad inquebrantable. «Pasa, ya preparé café», dijo Adriana, abriendo la puerta de su oficina. Elena se sentó frente al escritorio. La habitación olía a papel nuevo y tinta. Adriana le sirvió una taza y se acomodó del otro lado. «Cuéntame todo otra vez», pidió. «Quiero tener claro cada detalle». Elena lo hizo. Habló de la conversación detrás de la puerta, del dinero retirado, de Rebeca, de las risas de doña Teresa, de su propia salida silenciosa. Mientras hablaba, Adriana tomaba notas sin interrumpirla. Cuando terminó, la abogada respiró hondo y apoyó los codos sobre el escritorio. «Bien. Lo primero que tienes que entender es que, aunque él haya sacado el dinero, tú tienes derecho a la mitad. Ese dinero fue acumulado durante el matrimonio, y por ley te corresponde. Vamos a presentar una contrademanda y solicitar medidas cautelares para congelar sus cuentas». Elena se quedó en silencio, procesando cada palabra. «¿Y si ya lo gastó?», preguntó al fin. «Lo rastrearemos. Si transfirió dinero a otra persona o hizo compras grandes, el banco puede proporcionarnos los registros. No será fácil, pero se puede». «No puedo creer que haya hecho esto», murmuró Elena, con una mezcla de rabia y tristeza. «Todo este tiempo lo consideré mi compañero, y me trató como si fuera una extraña». Adriana se inclinó hacia ella. «Elena, escucha. Los hombres como Mauricio no traicionan por amor, sino por ego. Se sienten con derecho a disponer de lo que no les pertenece. Pero eso se acaba hoy». Elena bajó la mirada y asintió. «Revisé mi cuenta anoche», dijo con un hilo de voz. «Solo quedaron $1,900. Adriana anotó el dato en la carpeta. «Perfecto. Empezaremos con eso. Necesito que reúnas todos los comprobantes de tus aportaciones, transferencias, facturas de remodelación, recibos de compras, pagos del coche, vacaciones, todo. Lo que parezca pequeño puede servir». Elena asintió. «Tengo algunos en casa de mi madre. Los guardé en una caja con los papeles del crédito. Tráelos mañana. También quiero ver los estados de cuenta de los últimos 6 años». Adriana la miró con seriedad, pero con un tono que buscaba infundirle fuerza. «Que esto no es solo una demanda, Elena. Es una declaración de que no vas a permitir que te arrebaten lo que construiste». Elena tomó la taza de café con ambas manos. Sentía el calor filtrarse por sus dedos. «No sé si quiero vengarme o si solo quiero justicia». «No busques venganza. Busca equilibrio». Adriana se recargó en la silla. «Si él se hunde, será por su propio peso». Por unos segundos, ninguna habló. El silencio en la oficina se llenó del ruido distante de la lluvia contra los ventanales. Adriana rompió la pausa con voz pausada. «Y dijiste que Rebeca trabaja con él, ¿verdad?» «Sí. En su despacho de arquitectura. La conocí en una cena de fin de año. Me pareció amable. Hasta me agradeció por haber prestado a mi esposo para trabajar horas extra. Ahora sé lo que realmente quería». Adriana sonrió con un gesto de ironía. «No te desgastes pensando en ella. El problema no es la amante, es el ladrón». Esa frase se clavó en la mente de Elena. El ladrón. Mauricio ya no era su esposo, ni su amor, ni siquiera su enemigo. Era un ladrón con rostro conocido. Salió del despacho con una lista de tareas y un nuevo propósito. Subió al coche, encendió el motor y permaneció unos minutos mirando el horizonte. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía cubierto. Respiró hondo y empezó a conducir. De regreso en casa de su madre, se encerró en su habitación y abrió la caja de documentos. Eran decenas de papeles, facturas del taller, comprobantes de depósito, recibos del banco. Cada papel era un testigo mudo de sus esfuerzos. Los organizó por fecha y los guardó en una carpeta.
mientras lo hacía, su mente empezó a retroceder en el tiempo. Recordó los primeros años con Mauricio, cuando todo parecía perfecto. Recordó las noches en que trabajaba hasta tarde, diseñando planos en la mesa del comedor, mientras él jugaba videojuegos o salía con amigos del trabajo. Recordó las vacaciones que él presumía como un regalo de su empresa y que, ahora que revisaba los pagos, se daba cuenta de que había pagado con su tarjeta. Todo encajaba con una claridad dolorosa. A medianoche, su madre tocó la puerta. «Hija, ¿vas a dormir?» «En un rato, mamá. Solo estoy revisando cosas del trabajo». Su madre entró con una taza de té. Se sentó a su lado sin decir nada. Elena sintió la mano cálida sobre su hombro. «No sé qué está pasando, pero quiero que recuerdes algo», dijo la mujer con voz baja. «Nadie merece tus lágrimas. Si te hizo daño, que sea él quien las pague, no tú». Elena no contestó. Solo asintió y bebió un sorbo del té. A la mañana siguiente, volvió al despacho con la carpeta llena. Adriana la recibió con una sonrisa leve. «Perfecto. Esto nos servirá». Abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos. «Aquí hay comprobantes de remodelación, del coche, del mantenimiento del departamento. Esto es oro». Elena la observaba trabajar con admiración. Siempre había envidiado esa capacidad de Adriana para mantener la calma incluso en medio del caos. «Adriana, quiero hacerle algo. Quiero que sufra como me hizo sufrir». La abogada levantó la mirada, y por un instante, la firmeza de sus ojos hizo que Elena se estremeciera. «No lo destruyas tú», dijo despacio. «Deja que la verdad lo destruya». Esa frase cayó como un peso sobre la mesa. Elena entendió que la venganza no era el camino. La justicia, aunque lenta, era más poderosa. Esa tarde, Adriana presentó la solicitud de medidas cautelares. Mientras firmaban los documentos, Elena sintió una especie de alivio. No era felicidad, pero sí una paz contenida. Era el comienzo de una guerra silenciosa. Al salir del edificio judicial, el cielo comenzaba a despejarse. Las nubes se abrían, dejando entrar rayos de luz que parecían anunciar algo nuevo. En el estacionamiento, el teléfono de Elena vibró. Era Mauricio. Dudó unos segundos antes de contestar. «¿Dónde estás?», preguntó él, con un tono entre molesto y preocupado. «No apareces, no contestas». «Estoy donde debería estar», respondió ella con voz firme. «Y tú deberías estar preocupado». «¿Preocupado? ¿Por qué?». «Lo descubrirás pronto». Colgó sin darle oportunidad de responder. Su mano temblaba, pero no de miedo, sino de poder. Esa noche, mientras regresaba a Cuernavaca, la carretera se iluminaba con los faros del coche y la luna apenas asomaba entre las nubes. El viento entraba por la ventanilla entreabierta y le despeinaba el cabello. Se sintió extrañamente viva, libre de la carga del engaño. Cuando llegó, su madre estaba viendo televisión. «¿Cómo te fue, hija?». «Bien. Ya empecé a mover las piezas». «¿Y él?». «Él no sabe lo que le espera». Subió a su habitación, se quitó los zapatos y se acercó a la ventana. Desde ahí se veía el jardín iluminado por una farola. Cerró los ojos y recordó los años en que creyó que el amor lo podía todo, las veces que se humilló para mantener la paz, los silencios que confundió con respeto y las sonrisas que ahora sabía eran falsas. Se dio cuenta de que no quería destruir a Mauricio. Quería reconstruirse a sí misma. Lo había amado tanto que se había olvidado de quién era, y ahora empezaba a recuperarse pedazo a pedazo. Al día siguiente, recibió una llamada de Adriana. Ya aceptaron las medidas cautelares. Sus cuentas están congeladas hasta nueva orden. Elena se recargó en el respaldo de la silla. Su corazón latía con fuerza. Y gracias, Adriana. No me des las gracias todavía. Esto apenas empieza. Pero quiero que duermas tranquila. Ya no puede mover ni un centavo. Elena colgó y soltó una carcajada que no recordaba haber tenido en meses. No era de alegría, era una mezcla de incredulidad y liberación. Esa noche escribió en su diario algo que nunca olvidaría. Cuando me quitó todo, creí que me había dejado vacía. Pero lo único que perdió fue su máscara. Yo sigo aquí, y eso lo asusta más que cualquier dinero. Al amanecer,
el sol entró por la ventana, tiñendo el cuarto de tonos dorados. Su madre ya preparaba café en la cocina. Elena bajó las escaleras con paso lento, pero firme. Se sentía distinta, como si dentro de ella hubiera despertado una fuerza que había estado dormida por años. ¿Dormiste bien?, preguntó su madre. Sí. ¿Y sabes algo? No voy a llorar por lo que perdí. Voy a luchar por lo que me pertenece. Su madre la miró en silencio, comprendiendo que esa frase no era solo una declaración, sino el nacimiento de una nueva mujer. Fuera, los primeros rayos del día bañaban el jardín. El silencio ya no era vacío, era promesa. Y Elena, por fin, empezaba a escuchar su propia voz. Esa mañana se levantó más temprano que de costumbre. El aire fresco de Cuernavaca se colaba por la ventana entreabierta, mezclado con el canto de los pájaros y el aroma del café que su madre preparaba en la cocina. Se quedó unos segundos observando cómo la luz se filtraba entre las cortinas, bañando las paredes con tonos dorados. Era un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Bajó las escaleras descalza, con el cabello suelto y una calma que la sorprendía. Su madre la miró con ternura, sosteniendo una taza entre las manos. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí. Hoy empiezo de nuevo, mamá. La mujer asintió, sin hacer más preguntas. Era una madre que sabía cuándo hablar y cuándo el silencio era la mejor compañía. A media mañana, el teléfono de Elena comenzó a vibrar sobre la mesa. Vio el nombre en la pantalla, Mauricio. Lo observó unos segundos, con el corazón apretado, y dejó que sonara. No tenía nada que decirle. 10 minutos después, otro mensaje. Lo mismo. Necesitamos hablar. Luego otro. Por favor, responde. No lo hizo. Lo bloqueó. Mientras tanto, Adriana la llamó para confirmar que todo estaba en marcha. Las cuentas de Mauricio habían sido congeladas legalmente. La abogada sonaba satisfecha, aunque cautelosa. Esto lo va a enfurecer, advirtió Adriana. Prepárate, va a buscarte. Elena sonrió con una mezcla de ironía y resignación. Que venga. Ya no le tengo miedo. En el despacho de Mauricio, en la Ciudad de México, el caos comenzaba a arder. Su asistente le informó que la transferencia que intentaba hacer desde su cuenta principal había sido rechazada. Volvió a intentarlo. Mismo resultado. Llamó al banco, irritado. ¿Qué significa que mi cuenta esté congelada?, y gritó al teléfono. La voz del empleado fue cortés, casi incómoda. Señor Rivas, hay una orden judicial de bloqueo temporal, emitida por el juzgado familiar. Hasta que se resuelva el litigio, no podrá disponer de esos fondos. Mauricio sintió un escalofrío. ¿Qué litigio? Una demanda presentada por la señora Elena Duarte. Se quedó en silencio unos segundos, incrédulo. Después, arrojó el teléfono sobre el escritorio con tal fuerza que el aparato se partió en dos. Doña Teresa, que estaba en su casa, recibió la llamada de su hijo media hora después. Mamá, ella me bloqueó las cuentas. No puedo mover ni un peso. ¿Qué estás diciendo? Que esa maldita fue al juzgado. Me robó. Doña Teresa respiró hondo. Sabía que su hijo tenía carácter impulsivo, pero no imaginaba que Elena iría tan lejos. Cálmate, hijo. Esto tiene que tener una explicación. Sí, la explicación es que quiere destruirme. Apretó el volante de su coche con fuerza. Había salido del trabajo furioso, sin rumbo, manejando con la rabia de un animal herido. Su orgullo estaba hecho trizas. No podía creer que Elena, su esposa tranquila, su cómplice dócil de años, se hubiera atrevido a enfrentarlo. Esa noche, cuando el sol cayó detrás de las montañas, la rabia de Mauricio se transformó en desesperación. Llamó nuevamente a Elena desde otro número, pero ella no contestó. Envió correos, mensajes por redes sociales. Nada. El silencio era su castigo. Pasaron 2 días. En su oficina, los compañeros comenzaron a notar su mal humor. Golpeaba los muebles, gritaba órdenes, evitaba las miradas. Rebeca trató de hablar con él. Mauricio, estás insoportable. ¿Qué pasa? Esa mujer. Se volvió loca.
Me congeló las cuentas. Rebeca frunció el ceño, cruzándose de brazos. ¿Cómo que te las congeló? ¿No dijiste que el dinero estaba a tu nombre? Lo estaba. Pero al parecer tenía derecho. No lo entiendo. Ella lo miró con fastidio. Que eso te pasa por no cerrar las cosas bien. Si no hubieras dejado cabos sueltos, ahora no estarías en esta situación. Mauricio la observó con un rastro de ira. Por un instante pensó que tal vez Rebeca no era tan leal como había creído. Pero no tenía tiempo para sospechas. Esa noche tomó la decisión de ir a buscar a Elena. La carretera hacia Cuernavaca estaba oscura, iluminada solo por los faros del coche. En su cabeza, los pensamientos se mezclaban entre rabia y una extraña sensación de derrota. No podía permitir que ella ganara. Él debía recuperar el control. Llegó cerca de la medianoche a la casa de la madre de Elena. Golpeó la puerta con fuerza. La lluvia caía ligera, salpicando su rostro. Desde dentro, se escucharon pasos. Elena bajó las escaleras lentamente. No esperaba que él apareciera tan pronto, pero tampoco le sorprendió. Vestía de blanco, una blusa sencilla y un pantalón de lino. Su expresión era serena, casi fría. Abrió la puerta sin titubear. ¿Qué haces aquí? Mauricio estaba empapado, los ojos desorbitados. ¿Qué hiciste? Le gritó. Congelaste mis cuentas. Me robaste. Elena lo miró a los ojos. Su voz fue un filo de acero. Ese dinero era nuestro. Pero tú fuiste quien robó primero. Mauricio dio un paso hacia ella, la rabia lo devoraba. Era mío. Yo lo gané con mi trabajo. Lo ganamos, corrigió ella. Cada peso lo ahorramos juntos. Yo trabajé, pagué cuentas, sostuve una casa que tú diste por sentada. No vuelvas a decir que era tuyo. Desde la ventana del segundo piso, la madre de Elena observaba la escena con el corazón encogido. La lluvia caía sobre el rostro de su yerno, deformando su furia. Me arruinaste la vida, Elena, dijo Mauricio, con un tono que ya no era de rabia sino de frustración. No tienes idea del daño que hiciste. Ella dio un paso atrás, sin apartar la mirada. Yo solo la detuve cuando ibas a arruinar la mía. Él apretó los puños. ¿Y eso crees? Vas a arrepentirte. No. Tú ya lo haces. Por un instante, la tensión fue insoportable. El viento se coló por la puerta abierta, moviendo las cortinas del pasillo. En ese silencio cargado, las máscaras cayeron. Mauricio ya no tenía el rostro del hombre seguro que la había enamorado. Era un desconocido, un niño caprichoso que no soportaba perder. La madre de Elena bajó lentamente y se interpuso entre ellos. Vete, Mauricio. No es el lugar ni el momento. Que esto no ha terminado, dijo él, clavando los ojos en Elena. Ella sostuvo su mirada. Tienes razón. No ha terminado. Comenzó justo cuando decidí dejar de callar. Mauricio dio media vuelta y salió, golpeando la puerta tras de sí. El ruido resonó en toda la casa. Elena se quedó inmóvil unos segundos, respirando con dificultad. Su madre la abrazó sin decir palabra. Ella no lloró de inmediato. Subió a su habitación y cerró la puerta con llave. Allí, sola, la rabia que había contenido por días se transformó en llanto. Se desplomó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. El sonido de su respiración se mezclaba con el de la lluvia afuera. Lloró por la traición, por los años desperdiciados, por la ingenuidad de haber amado tanto a un hombre que solo sabía tomar. Pero entre cada lágrima surgía una determinación nueva. No iba a permitir que la culpa la consumiera. Él había querido verla destrozada, ella le mostraría que no lo había logrado. En el suelo, junto a su bolso, estaba la carpeta que Adriana le había entregado. La tomó. Dentro estaban los documentos del proceso, sellados con la firma del juzgado. También tenía el anillo de matrimonio, que había guardado por costumbre. Lo sostuvo entre los dedos. Lo observó largo rato. Era un aro sencillo, sin adornos. Recordó cuando Mauricio se lo puso en el altar, prometiendo amor eterno. Ahora ese mismo metal frío le pesaba en la mano como un recordatorio de su ceguera. Colocó el anillo sobre los papeles y lo miró una última vez.
Nunca más, susurró. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Su respiración se calmó poco a poco. Su madre tocó la puerta. ¿Estás bien, hija? Sí, mamá. Ya terminó. No era cierto. Apenas comenzaba. Pero esa mentira piadosa le sirvió para levantarse, ir al tocador y mirarse al espejo. La mujer reflejada ya no era la misma. Había tristeza, sí, pero también algo nuevo, una luz tenue que brillaba detrás de la mirada, la certeza de que había sobrevivido al primer golpe. Esa noche no durmió. Se quedó viendo los relámpagos a lo lejos, mientras el sonido de la lluvia marcaba el compás de su respiración. Pensó en las palabras que había dicho frente a él, en cómo su voz no tembló. Había enfrentado al hombre que más daño le hizo sin perder el control. Eso era una victoria silenciosa. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a iluminar los cerros, Elena bajó con el rostro sereno. Su madre la observó desde la mesa, sabiendo que algo profundo había cambiado. «Hoy pareces más tranquila», comentó. «Lo estoy. Ayer entendí que las máscaras siempre terminan cayendo». Su madre le sirvió café. «Y cuando caen, duele». «Sí, pero también libera». Elena miró por la ventana. El jardín estaba lleno de gotas brillantes, como si el mundo acabara de lavarse del polvo del pasado. Afuera, un colibrí revoloteó entre las flores. Dentro, el silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era miedo ni resignación. Era el eco de una mujer que había decidido empezar su guerra con la verdad como única arma. En la mesa, el anillo descansaba junto a los documentos. Elena lo tomó, respiró profundo y lo guardó en un sobre. Ese pequeño gesto fue su manera de cerrar un ciclo. Afuera, las nubes comenzaban a dispersarse, como si el cielo también entendiera que algo, finalmente, se había roto para dar paso a algo nuevo. El sobre quedó guardado en el cajón del buró, junto a una fotografía antigua donde aparecía con su madre, ambas sonriendo, tomadas de la mano, en una playa del Pacífico. Era curioso cómo la vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Durante años, había construido una historia con Mauricio, creyendo en un amor que ahora le parecía diseñado por el egoísmo y la costumbre. Pero ya no había marcha atrás. Estaba dentro del laberinto legal y emocional más complejo de su vida, y lo que se venía sería, en muchos sentidos, más duro que todo lo anterior. El juicio había comenzado. El primer día en los juzgados fue un golpe seco a sus nervios. El edificio era frío, con paredes blancas y largos pasillos donde la gente se movía con la tensión en el rostro. Adriana caminaba a su lado con paso firme, su carpeta en la mano y la mirada fija hacia adelante. Elena la seguía en silencio, vestida con sobriedad, el cabello recogido y el rostro serio, sin una gota de maquillaje. Había decidido mostrarse tal como era, sin adornos. No quería esconderse. Cuando entraron a la sala, Mauricio ya estaba ahí. Iba trajeado, el cabello perfectamente peinado, con su abogado a un lado. Su rostro mostraba una falsa serenidad, pero Elena notó cómo evitaba mirarla. Junto a él estaba Rebeca, sentada con las piernas cruzadas, revisando su celular como si no le importara nada de lo que ocurría. El simple hecho de verla ahí, como si tuviera algún derecho a formar parte de ese proceso, revolvió algo en su estómago. Pero no reaccionó. Mantuvo la compostura. El juez era un hombre mayor, de rostro adusto y voz grave. Abrió la audiencia leyendo el caso con tono neutral, como si hablara de dos números en conflicto, no de una traición que había arrancado de raíz la confianza de una mujer. Elena se mantuvo erguida, sintiendo el temblor en sus piernas pero sin permitir que se notara. Adriana fue la primera en hablar. Presentó la documentación de los movimientos bancarios, las transferencias desde la cuenta de Elena hacia la cuenta conjunta, y los depósitos regulares que ambos hacían durante 6 años. Todo estaba bien documentado. Incluso había un informe financiero armado por una contadora aliada, que mostraba la participación proporcional de cada uno en los ahorros. Mauricio pidió hablar. Su abogado, un hombre joven con actitud arrogante, se levantó y alegó que el dinero no formaba parte del patrimonio común, porque, según Mauricio, había sido producto de una herencia paterna recibida antes del matrimonio. Elena sintió la sangre hervir. Era una mentira. No existía tal herencia. Él venía de una familia de clase media, igual que ella. Adriana se levantó de inmediato. Señoría,
El demandado no ha presentado ningún documento que respalde la existencia de esa herencia. Por el contrario, los registros muestran ingresos de ambas partes a la cuenta conjunta, con fechas exactas y montos que corresponden a los salarios de los señores Rivas y Duarte. El juez asintió. Tomó nota. Mauricio permaneció inmóvil, mirando el piso. Después, llegó el turno de Elena. Subió al estrado y respondió cada pregunta con una mezcla de serenidad y dolor. Cuando le pidieron explicar su aportación al hogar, habló de los turnos dobles, de las horas extra, de los fines de semana en los que él descansaba mientras ella terminaba planos para sus clientes. Adriana proyectó facturas de remodelación por valor de $42,000, todas pagadas desde la cuenta de Elena. El juez le pidió que confirmara si había pruebas de que el dinero había sido usado en el departamento donde vivían. Sí, señoría. Las remodelaciones se hicieron mientras vivíamos juntos, y se pagaron con mis recursos. Tengo fotos del antes y después, y los contratos con las empresas que hicieron la obra. Todo estaba respaldado. Y en los ojos del juez se notaba que empezaba a inclinarse hacia un lado. Mauricio pidió presentar un testigo. Rebeca se levantó con seguridad y caminó hacia el estrado. Iba vestida con un traje sastre, el cabello recogido en un moño alto, con una expresión altiva. Su papel era el de testigo moral. Alegaba conocer a Mauricio desde hacía años y poder dar fe de su ética y esfuerzo laboral. Pero apenas comenzaron las preguntas, sus declaraciones empezaron a contradecirse. ¿Cuándo comenzó su relación con el señor Rivas?, preguntó Adriana. Hace unos meses, poco después de que él se separó. Adriana asintió. ¿Puede decirnos si usted tuvo acceso a alguna cuenta o fondos del señor Rivas? No, claro que no. ¿Estás segura? Por supuesto. Adriana sonrió. Abrió una hoja y la mostró al juez. Aquí tenemos un registro de una transferencia por $3,500 realizada desde la cuenta del señor Rivas a una cuenta a nombre de Rebeca Sánchez, 5 días antes de que se presentara la demanda de divorcio. El silencio en la sala fue inmediato. Rebeca se quedó sin palabras. El rostro de Mauricio se tensó. El juez levantó una ceja. ¿Tiene algo que decir al respecto, señor Rivas? Mauricio tragó saliva. Su abogado pidió una pausa. El juez lo negó. Todo estaba desmoronándose. Elena los observaba desde su asiento. No sentía satisfacción. Sentía lástima. Verlos mentir con tanta torpeza le confirmaba lo que ya sabía: no había perdido nada valioso. En una pausa del juicio, mientras esperaban en el pasillo, doña Teresa se acercó a Elena. Vestía de negro, como si ella fuera la víctima. La miró de arriba abajo, con ese gesto de superioridad que tanto conocía. ¿Sabes por qué nadie te quiso nunca para mi hijo? Elena no respondió. La miró en silencio. Porque no puedes tener hijos. Ningún hombre quiere una mujer que no puede darles descendencia. Por eso se fue con Rebeca. Una mujer completa. La ofensa fue brutal. A plena luz del día, frente a extraños. A Elena se le nubló la vista, pero no por la tristeza, sino por la ira contenida. Respiró profundo y respondió sin levantar la voz. Prefiero no tener hijos que criar uno que robe. La madre de Mauricio se quedó helada. Su rostro cambió de color. No dijo nada más. Se alejó, tambaleante, como si esas palabras hubieran sido una bofetada. Esa noche, Elena regresó a la casa de su madre sin hablar. Subió a su habitación y se recostó en la cama sin quitarse los zapatos. El cuerpo le dolía como si hubiera corrido una maratón. Sentía una mezcla de cansancio, indignación, tristeza y alivio. El juicio no había terminado, pero ya no era la misma. Pasaron semanas. Cada audiencia era una batalla. Mauricio se esforzaba por parecer la víctima. Lloraba, alegaba estrés, hablaba de traición, incluso llegó a decir que Elena lo había manipulado emocionalmente durante años. Nadie lo creía. Adriana era precisa, implacable. Mostraba pruebas, refutaba mentiras, desmontaba argumentos con elegancia. Elena solo tenía que responder con la verdad. No necesitaba adornarla. Durante ese tiempo, comenzó a tener ataques de ansiedad. Se despertaba en las noches con taquicardias, se le cerraba el pecho, tenía pesadillas con salas de juicio y puertas cerradas.
Su madre la acompañaba en silencio, le preparaba infusiones, le sostenía la mano sin decir nada. En uno de esos episodios, Elena se encerró en el baño y lloró en silencio, sentada en el piso. No por Mauricio. Por ella. Por haberse olvidado tanto tiempo de sí misma, por haber creído que su valor dependía de ser una buena esposa. Por haberse juzgado cuando no pudo quedar embarazada, cuando en realidad quien había evitado hacerse estudios fue él. Y así, entre días grises y victorias pequeñas, Elena fue reconstruyéndose. Empezó a caminar por las mañanas, volvió a leer, retomó viejas libretas de dibujo. Había algo en el acto de poner líneas sobre papel que le devolvía el equilibrio. Un día, al salir del juzgado, se encontró con una excompañera de universidad. Elena, qué gusto verte. Supe algo de tu proceso. Te admiro. ¿Para admirarme? Claro. Estás luchando por lo tuyo. Yo me divorcié hace un año y no me atreví a pelear. Me fui con las manos vacías por miedo. Elena la abrazó. Entendió que no solo luchaba por ella, sino también por muchas mujeres que habían callado demasiado tiempo. El juicio continuaba, pero ella ya no era la misma. Era más fuerte, más lúcida, más dueña de sí. Una noche, mientras el viento movía las cortinas de su nueva habitación, Elena se sentó a escribir en un cuaderno. Tenía las manos frías, pero el corazón tranquilo. Escribió una sola frase. El amor sin respeto es una cárcel. Y yo ya encontré la llave. La cerró, la guardó bajo la almohada y se recostó. Afuera, la luna brillaba entre nubes, como una promesa muda de que, después del dolor, siempre llega la luz. Al amanecer, Elena despertó antes que el sol. La casa estaba en silencio. Caminó descalza hasta la cocina y preparó café. Su madre aún dormía, y por primera vez en semanas, esa calma no le parecía angustiante. Era el respiro antes del último acto, la antesala de una verdad que por fin se pondría de pie en medio de todos, desnuda, innegable. Había llegado el día del juicio final. Tomó una ducha larga. Se vistió con un conjunto sobrio, pantalón oscuro, blusa blanca, el cabello recogido con firmeza. No usó joyas, ni maquillaje. Solo su rostro, su verdad, su entereza. No necesitaba nada más. Adriana pasó por ella a las 7 en punto. Llevaba el semblante sereno y una carpeta gruesa entre sus brazos. Se saludaron con un gesto corto, sin palabras innecesarias. No hacía falta decir nada. Ambas sabían que el trabajo estaba hecho. Lo que venía ahora dependía de la justicia, y en parte, de cómo resistieran el peso de cada palabra, cada mentira y cada verdad que sería dicha en voz alta, frente a todos. El edificio judicial estaba más lleno que de costumbre. Algunas caras conocidas, empleados, gente que había visto a Mauricio durante años como el hombre exitoso, el arquitecto brillante. Ahora, en ese pasillo de mármol blanco, su imagen comenzaba a agrietarse. Cuando Elena entró a la sala, Mauricio ya estaba allí. Se notaba cansado. Tenía ojeras, la camisa arrugada, la mirada perdida. Rebeca no lo acompañaba. Doña Teresa, en cambio, estaba sentada junto a él, con las manos apretadas en el regazo y los labios firmemente cerrados. Cuando vio a Elena, frunció el ceño con desprecio, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio. El juez entró puntual. Pidió que todos se pusieran de pie, y dio inicio a la audiencia con voz grave y ceremoniosa. Había un aire de tensión contenida. Esta era la última audiencia, la que definiría todo. Adriana se levantó para presentar el resumen final del caso. Expuso con precisión quirúrgica los movimientos financieros, los depósitos conjuntos, los pagos de remodelación hechos desde la cuenta de Elena. Mostró extractos bancarios, comprobantes de transferencias, facturas. Cada hoja era una piedra más en el muro que rodeaba a Mauricio. El juez hojeaba los documentos con atención, haciendo anotaciones. Elena observaba en silencio, sintiendo cómo, poco a poco, cada una de sus heridas se convertía en argumento, en prueba, en justicia. El abogado de Mauricio pidió la palabra. Hizo un último intento por sembrar duda, alegando que buena parte del dinero venía de trabajos que Mauricio hacía de forma independiente, proyectos sin contrato. Dijo que Rebeca había sido testigo de su esfuerzo, pero cuando el juez le preguntó por su ausencia, el abogado titubeó. Señoría,
la señorita Sánchez decidió no presentarse hoy. Por razones personales. El juez alzó una ceja, sin disimular su desconfianza. Luego se dirigió a Mauricio directamente. Señor Rivas, ¿tiene algo más que añadir? Mauricio se levantó, con el rostro desencajado. Ella me quiere destruir, señor juez. Todo esto es una venganza. Yo le di todo. Le ofrecí estabilidad, una casa, un apellido. Pero nunca fue suficiente para ella. Y ahora quiere quedarse con lo mío. El juez lo observó en silencio. Luego dirigió la mirada hacia Elena. ¿Desea usted responder, señora Duarte? Elena se puso de pie. Su voz no tembló. Yo no quiero venganza. Solo quiero lo que me pertenece. Trabajé, aporté, creí en un proyecto de vida que él destruyó a escondidas. No le quité nada. Solo estoy exigiendo justicia. El juez asintió. Cerró el expediente. Hubo un momento de absoluto silencio. Todos los presentes parecían contener el aliento. Este tribunal ha revisado todas las pruebas, los testimonios y los documentos presentados, dijo el juez. Se determina que los fondos en cuestión fueron producto del esfuerzo conjunto durante el matrimonio, y por tanto, forman parte del patrimonio común. Asimismo, se reconoce la inversión directa de la señora Duarte en la remodelación del inmueble donde ambos residían. Por tanto, se ordena al señor Mauricio Rivas el pago de $93,000, correspondientes a la mitad de los ahorros y la compensación por el valor del trabajo invertido en la propiedad. El murmullo fue inevitable. Mauricio bajó la cabeza, como si en ese instante el mundo se le viniera encima. Doña Teresa se llevó las manos al pecho, abriendo los ojos como si le faltara el aire. Elena se mantuvo inmóvil. No sonrió, no lloró. Solo respiró hondo. Lo había logrado. El juez se retiró. La sala comenzó a vaciarse. Mauricio seguía sentado, incapaz de moverse. Doña Teresa se levantó como un vendaval y caminó directo hacia Elena. La enfrentó a centímetros del rostro. Arruinaste a mi hijo, escupió, con voz temblorosa. Todo lo que construyó, tú se lo robaste. Elena no se inmutó. Sus ojos eran dos espejos fríos. No. Lo que lo arruinó fue creer que podía engañar sin consecuencias. La mujer parpadeó varias veces, confundida por la calma con la que Elena pronunciaba cada palabra. Después giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Mauricio atrás. Elena salió del juzgado con Adriana. Afuera, el cielo estaba nublado, pero el aire era más limpio, más liviano. Adriana la abrazó con fuerza. «O lo lograste», le dijo. «Por ti, por todas». Elena asintió. «Gracias por no dejarme sola». «Nunca estuviste sola», le respondió Adriana. Mauricio no volvió a buscarla. 3 meses después, el banco le notificó que el dinero había sido depositado. Tuvo que pedir un préstamo para pagarle. Elena nunca se enteró de los detalles. No quiso saber. Para ella, ese capítulo ya estaba cerrado. No celebró. No hubo brindis, ni fiesta, ni publicación en redes. Solo fue al banco, retiró el cheque y lo guardó en su bolso con la misma calma con la que había guardado el anillo aquel día. Luego condujo hasta las afueras de Cuernavaca, hasta un puente peatonal que cruzaba un pequeño río. Se detuvo en medio del puente, sacó el sobre, lo abrió. Dentro estaba el cheque y el anillo de bodas. Miró ambas cosas. Una representaba su lucha, el otro su sometimiento. Tomó el anillo entre los dedos, lo sostuvo un instante sobre la corriente, y lo soltó. Lo vio hundirse entre las aguas oscuras, arrastrado por la corriente. No lanzo el pasado. Lanzo el peso que me impedía volar, murmuró. El viento acarició su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con verdadera paz. No era la mujer que había sido. Tampoco la que Mauricio intentó destruir. Era otra. Una que conocía el dolor, pero también la fuerza de levantarse. Se giró, regresó al coche y cerró la puerta con suavidad. Al mirar por el espejo retrovisor, vio el río a lo lejos. Sintió que, con el anillo, también se había llevado la última cadena. Arrancó. Tenía una nueva vida por construir. Y esta vez, no habría espacio para mentiras ni traiciones.
solo para la verdad y la libertad que, al fin, había conseguido. El coche avanzaba por la carretera hacia el sur, y con cada kilómetro que dejaba atrás, Elena sentía como también se alejaba de la versión antigua de sí misma. Esa mujer que aguantó en silencio, que creyó que el amor era sacrificio, que pensó que callar era sinónimo de madurez. No, ya no. Esa Elena había quedado atrás, enterrada bajo los documentos sellados del juzgado, bajo el puente donde lanzó su anillo, bajo las lágrimas que no le debía a nadie más que a sí misma. Puebla la recibió con un cielo nublado y el olor a tierra mojada. Había elegido esa ciudad porque no estaba ni demasiado lejos ni demasiado cerca. No quería regresar al ruido de la Ciudad de México, pero tampoco quería esconderse en un pueblo donde la rutina la arrastrara. Necesitaba una ciudad nueva que no le recordara nada, donde nadie la conociera, donde todo pudiera empezar sin pasado. El departamento lo encontró después de recorrer 3 opciones. Era pequeño, en el segundo piso de un edificio con fachada color terracota. Tenía un balcón, una cocina abierta y una luz cálida que se colaba por las ventanas en la mañana. No tenía lujos, pero era suyo. Pagó al contado, con parte del dinero que le había sido devuelto. El dueño anterior, un hombre jubilado, le entregó las llaves con una sonrisa amable y le deseó buena suerte. Elena se quedó sola en ese espacio vacío, con las paredes blancas, el eco de sus pasos y la sensación de que ese lugar era un lienzo en blanco. Pasó los primeros días desempacando pocas cosas. Había traído solo lo necesario: ropa, documentos, libros y una caja con sus materiales de dibujo, que no había abierto en años. Una noche, al abrirla, encontró sus antiguos lápices de grafito, pinceles resecos, una libreta con hojas amarillentas por el tiempo. Había una acuarela sin terminar, una mujer de espaldas, con el cabello suelto y el mar delante. La miró largo rato, reconociéndose. Fue entonces cuando decidió pintar de nuevo. Instaló una pequeña mesa cerca del balcón y colocó sobre ella sus materiales. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, se sentaba a pintar con música instrumental de fondo. No buscaba técnica ni perfección. Solo quería sacar lo que llevaba dentro. Pintaba sombras, puertas abiertas, figuras femeninas descompuestas, flores marchitas que volvían a abrirse. Pintaba lo que no sabía decir en voz alta. Los colores la reconciliaron con partes de sí misma que había olvidado. Con parte del dinero restante, buscó un local pequeño en una calle tranquila del centro. Le tomó 3 semanas encontrarlo. Era un espacio con ventanales altos, muros de ladrillo y un rincón con vigas de madera que olía a humedad vieja. Ahí decidió montar su despacho de diseño interior. Lo llamó Raíz. No porque fuera el lugar donde se plantaría para siempre, sino porque había decidido crecer desde el fondo, desde lo más profundo. Su socia fue Carmen, una diseñadora textil que conoció por casualidad en una feria de arte. Carmen tenía la energía que Elena necesitaba, creativa, directa, sin filtros, con una risa contagiosa. Se entendieron desde el primer café. Ambas venían de historias distintas, pero compartían algo esencial: la necesidad de crear algo propio, algo libre de los errores del pasado. Juntas decoraron el espacio con muebles reciclados, telas artesanales, plantas en cada rincón y un mural pintado a mano por una artista local. Raíz comenzó a moverse con proyectos pequeños: remodelaciones de cafés, asesorías para departamentos, restauración de espacios con identidad. Poco a poco, llegaron los clientes. Y con ellos, la estabilidad. Fue en ese edificio donde conoció a Julián. Un fotógrafo freelance que tenía su estudio en el mismo pasillo. Alto, de cabello desordenado y barba incipiente, siempre llevaba una cámara colgada al cuello y una sonrisa distraída. El primer encuentro fue cuando él se acercó a pedirle prestado un taladro. Elena lo miró de pies a cabeza, desconfiada. Había aprendido a no confiar de inmediato, pero algo en la forma en que él le habló, sin poses ni halagos, la desarmó. ¿Y eres la nueva vecina?, preguntó, extendiéndole la mano. Soy Julián. Prometo no hacer ruido, al menos no después de las 11. Elena, respondió ella, apretando su mano con cautela. No tengo problema con el ruido. Siempre y cuando no sea reggaetón. Julián se rió. Así empezó una amistad que creció sin presiones. Cada tanto, él se asomaba por la puerta de Raíz con una taza de café y una historia absurda. Hablaban de música, cine, política, comida. Julián tenía una forma relajada de estar en el mundo.
Le gustaba caminar descalzo por su estudio, usaba ropa sin combinar y decía cosas como la belleza está en el caos bien encuadrado. Elena lo escuchaba, divertida, a veces desconcertada. Era distinto a todo lo que conocía. Pasaron semanas. Y en ese tiempo, ella aprendió algo vital: no todo hombre se acerca con la intención de poseer. A veces, solo quieren compartir el silencio. Fue en una de esas conversaciones con Julián donde ocurrió un momento clave. Estaban sentados en la azotea del edificio, con vasos de vino y luces colgantes que daban un aire bohemio al lugar. Julián hablaba de un proyecto fotográfico sobre mujeres que se reconstruyen después de la pérdida. Le propuso a Elena ser parte de él. No tienes que posar ni contarme todo. Solo dejarme capturar lo que eres ahora, dijo, con honestidad. Elena lo miró con desconfianza. Había aprendido a protegerse. Pero después de un largo silencio, asintió. Solo si tú me dejas ver también lo que eres tú cuando bajas la cámara. Se miraron. No era coqueteo. Era respeto. Días después, en una conversación telefónica con Adriana, Elena compartió algo que no había dicho a nadie. No sé si estoy lista para algo nuevo, Adri, murmuró. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo. Adriana sonrió al otro lado de la línea. Es que ya atravesaste el infierno, Elena. Lo que venga ahora será más humano. Menos fuego. Más verdad. La traición me rompió, dijo Elena, bajando la voz. Pero fue en los pedazos donde encontré mi fuerza. Hubo un silencio. Adriana no respondió. No hacía falta. Elena colgó. Miró por la ventana. Julián acababa de salir de su estudio, con una mochila en el hombro. La vio, levantó la mano y siguió su camino. Ella lo observó hasta que desapareció en la esquina. No era amor. Aún no. Pero era algo que comenzaba a nacer desde la calma. Pasaron los meses. El negocio creció. Su departamento se llenó de cuadros nuevos, libros, macetas, olores a pintura y café. Los domingos, hablaba por videollamada con su madre. La mujer la veía con orgullo, aunque siempre insistía en que debería ponerse más bonita. Elena reía. Ya no le importaba encajar. Solo quería sentirse libre. Volvió a encontrarse con sus viejas amigas de universidad. Algunas le preguntaron por Mauricio. Otras le contaron sus propias historias de matrimonios rotos, de secretos escondidos, de traiciones que no denunciaron. Elena no juzgó. Solo escuchó. Una tarde, recibió un correo del juzgado. Era la notificación para firmar el cierre definitivo del caso. No hubo apelaciones. Todo había terminado legalmente. Adriana la acompañó. La firma fue breve. 2 hojas, una tinta negra, y una línea recta que cerraba un ciclo que le había costado lágrimas, salud, identidad. Al salir, respiró hondo. El aire le supo a libertad. ¿Estás bien?, preguntó Adriana. Que estoy viva. Y eso me basta. Adriana la abrazó. Luego se despidieron. Elena caminó sola por el centro histórico. Las calles empedradas, los vendedores de artesanías, los niños corriendo, todo parecía tener un color más intenso ese día. Se detuvo en una banca frente a una fuente. Sacó su libreta y escribió solo una frase. Lo que parecía ruina era solo tierra fértil. El sol comenzaba a ocultarse. Los últimos rayos pintaban el cielo de naranja y rosa. La cámara se habría detenido allí, enfocando su rostro en calma, el cuaderno en sus manos, y el cielo detrás, como una metáfora viva de su nuevo comienzo. Porque después de perderlo todo, Elena había vuelto a nacer. Y esta vez, no sería desde el dolor, sino desde la verdad. Y eso era suficiente. Habían pasado 6 meses desde que firmó el cierre definitivo del juicio. 6 meses desde que soltó el anillo en el río. Desde entonces, la vida no fue perfecta, pero fue real. Y eso la llenaba más que cualquier promesa rota del pasado. Raíz, su despacho, ya no era solo un proyecto personal. Se había convertido en un espacio donde muchas mujeres llegaban buscando algo más que diseño interior. Querían renovar sus hogares, sí, pero también algo en sus vidas. Elena las escuchaba con paciencia.
Algunas llegaban con historias que eran espejos de la suya. Infidelidades, pérdidas, vacíos. Otras simplemente querían un rincón nuevo donde volver a empezar. Cada proyecto era una conversación. Cada cliente, una versión de sí misma en distinto tiempo. Carmen, su socia, se había vuelto como una hermana. A veces discutían por los presupuestos, otras por los colores, pero siempre terminaban riéndose. Julián seguía apareciendo en su vida como una brisa inesperada. No hablaban de amor, no hablaban de futuro, pero compartían silencios que decían más que cualquier palabra. A veces, él le dejaba en la puerta del despacho una foto impresa en blanco y negro, sin nota, sin explicación. Ella las guardaba en una caja azul que ya estaba medio llena. Un día de junio, mientras Elena desayunaba en una cafetería del centro, recibió un mensaje en su teléfono. Lo leyó sin apuro, creyendo que sería Carmen o alguna clienta. Pero el remitente era un número desconocido. Hola, soy Rebeca. Sé que esto es extraño, pero pensé que debía saberlo. Me alejé de Mauricio hace 2 meses. Él no me dijo toda la verdad. Me dejó con deudas, promesas y silencios. Perdóname por haber creído en él. Elena releyó el mensaje varias veces. No supo si lo que sentía era alivio o nada. Respondió solo una línea. Ya no tengo rencor. Espero que encuentres paz. Apagó el teléfono, lo dejó sobre la mesa, y tomó otro sorbo de su café. 2 días después, lo vio. No lo había buscado. No lo esperaba. Fue en un café pequeño, cerca del parque. Elena había ido a revisar unos planos con una clienta, pero ella canceló a último momento. Se quedó sola, hojeando su cuaderno, cuando lo vio entrar. Mauricio. Iba solo, con una camisa arrugada y la barba sin afeitar. Tenía ojeras, caminaba con lentitud. No la vio de inmediato. Se sentó en la barra y pidió un café. Ella lo miró unos segundos. No era el mismo hombre que había enfrentado en el juzgado. Era otro. Uno que parecía haberse encogido por dentro. Mauricio levantó la vista y la vio. Se quedaron mirándose. Él pareció contener el aliento. Elena solo sostuvo su mirada con calma, sin odio, sin miedo. Luego, con la misma serenidad, se levantó, pagó su cuenta y caminó hacia la salida. Antes de irse, se volvió un segundo. Espero que estés bien, dijo, sin tono de súplica ni soberbia. Solo eso. Ella asintió y se marchó. No por orgullo. Simplemente ya no había nada que decir. Esa noche, Elena volvió a su departamento y encendió una vela. Se sentó frente a la ventana, con la brisa colándose entre las cortinas. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir. No era una carta para enviar. Era una carta para cerrar. Para soltar de una vez por todas. Querido Mauricio. Hubo un tiempo en que te amé tanto que me olvidé de mí. Te cedí espacios, tiempo, voz. Callé cosas que no debí callar, confié más de lo que podía permitirme. Y aunque pensaste que no lo notaba, supe cada vez que mentiste. Solo que no quería admitirlo. El peor error de quien traiciona es creer que la víctima no sabrá defenderse. No me destruiste, Mauricio. Me liberaste. Me enseñaste, sin quererlo, lo fuerte que puedo ser. Lo mucho que puedo construir con mis propias manos. En tu ausencia, encontré mi presencia. Y en mi silencio, encontré mi voz. Te deseo claridad. No para volver. Sino para que no vuelvas a dañar a alguien más como lo hiciste conmigo. Elena. Guardó la carta en un sobre, lo selló y lo colocó dentro de la misma caja azul donde tenía las fotos de Julián. No como homenaje a Mauricio, sino como un recordatorio de que ella había sobrevivido. Pasaron los días. En el despacho, comenzaron a llegar propuestas nuevas, colaboraciones, un proyecto con una ONG que trabajaba con mujeres víctimas de violencia económica. Elena aceptó. Sabía que esa era su forma de devolver un poco de lo que había aprendido. Carmen le preguntó una noche, mientras pintaban una pared del nuevo local. ¿Y tú? ¿Estás bien de verdad? Elena la miró, con el rostro manchado de pintura blanca y las manos agrietadas. Que estoy en paz. A veces me dan miedo las cosas nuevas, pero ya no huyo. ¿Y Julián?
Julián está. No lo apresuro. No me apresuro. Estoy aprendiendo a quedarme solo con lo que se queda sin atarme. Carmen sonrió. Eso suena a que creciste. Crecí. Pero no sola. Me acompañé a mí misma. Esa noche, al llegar a casa, Elena abrió las ventanas de par en par. El cielo estaba estrellado, la ciudad sonaba a vida y a calma. Caminó descalza por el piso de madera, tocó las paredes, respiró profundo. La luz entraba sin obstáculos. Y ella no temía mirarla. La cámara se alejaría poco a poco, mostrando ese espacio cálido, ese hogar que ahora era más que ladrillos. Era símbolo. Era refugio. La voz de Elena se escucharía en off, serena, firme, cerrando su historia con la dignidad intacta. La justicia no siempre llega con gritos ni venganzas. A veces llega en silencio, con la paz de quien ya no teme mirar atrás. Y entonces, el silencio hablaría. Porque el verdadero triunfo no era haber ganado el juicio, ni haber recuperado el dinero, ni siquiera haber soltado el pasado. El verdadero triunfo era haber vuelto a sí misma. A su centro. A su verdad. Y desde ahí, empezar de nuevo. Aunque doliera. Aunque costara. Aunque nadie aplaudiera. Porque la paz no necesita testigos. Solo se necesita una mujer valiente, que se mire al espejo, y por fin, se reconozca. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.